Voy a leer el himno. No deben repetirlo ahora. Estamos preparando los textos en inglés y entonces vamos a poder unirnos a él.
Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos los hermanos y las hermanas. Respetuosamente y humildemente comenzamos a tratar de entender el principio cósmico más sublime llamado Ashwins. Los Ashwins representan el principio gemelo en la creación. El principio gemelo es tal que uno se manifiesta como dos. Y cuando uno se manifiesta como dos, uno permanece invisible y el otro se manifiesta, es visible. Uno permanece como el contenido y el otro como el contenedor. Cuando es uno, es incomprensible, es existencia pura. Cuando es dos, es conciencia y existencia. En la creación, todo aquello que sucede lo hace en base al dos. Sin el dos, la creación no puede suceder completamente, como sucede ahora. Hay una bella declaración proveniente de Madame Blavatsky que dice que el segundo surge del primero y desarrolla al tercero. Que el segundo surge del primero y entonces desarrolla al tercero. Aquello que llamamos conciencia o luz primordial o la madre cósmica es un surgimiento periódico desde la existencia pura, de la cual nada puede ser dicho. La existencia pura no puede ser experimentada porque es la mismísima base de la experiencia. Que existimos es la base para la experiencia. Si no existimos, no hay experiencia. La conciencia surge de la existencia. Este es el aspecto fundamental de los gemelos. Y toda la creación está presidida por este aspecto gemelo que es llamado en el oeste como el Dios masculino-femenino. Masculino-femenino. Antes de que se formase en dos, no era ni masculino ni femenino. Antes de transformarse en dos, no había ni masculino ni femenino, sino que eran dos. Es dos, es los dos. Y como es, no puede ser experimentado porque lo experimentado surge de la experiencia. El espíritu puro no puede ser experimentado, sino que solo podemos sumergirnos en él. Esto es también lo que se llama la verdad. Podemos transformarnos en uno con la verdad, pero no podemos experimentar la verdad como tal, porque no hay cosa segunda que experimentar. Debe haber un sujeto y un objeto para experimentar, para ser experimentado. Cuando los dos están juntos, no existe cosa tal como la experiencia, sino que es la existencia pura.
es todo solo en el estado secundario de conciencia que somos capaces de sentir la existencia, que existimos. De eso lo sabemos solo cuando llegamos a la conciencia y no antes. Antes de descender a la conciencia desde la existencia, lo que permanecía era solo la existencia sin que hubiera nadie para observar la existencia. Por lo tanto, cuando la conciencia surge, entonces ahí sabemos que existimos. Es la madre, el aspecto madre o el aspecto secundario que nos permite la experimentación de los sucesivos estados, y esa conciencia surge de la existencia pura. De la misma forma que decimos que Shakti proviene de Shiva y que se vuelve un triple y lleva a cabo la creación quíntuple, la conciencia, en tanto que surge de la existencia, se detalla en un triple como el impulso, y después viene el conocimiento y después la actividad. Así que la actividad básica triangular está basada sobre la conciencia. La conciencia en sí misma se basa en la existencia. Esto debe estar claro, que existe la existencia de forma eterna, desde la cual hay como un despertar periódico. Eso que se despierta, se desarrolla todos los estados de conciencia. Una vez más, cuando la conciencia se sumerge en la existencia, no hay nada. No hay nil, nan, not levels, así decimos. No hay nada. Así que lo básico, la base es la existencia, y basándose en la existencia, periódicamente surge la conciencia. La existencia tomada como base, de ella surge la existencia. Es por eso que los dos principios que preceden la creación, para la creación, son vistos como la existencia y la conciencia. Y esto es lo que llamamos Shiva Shakti. Y también Dios masculino femenino. Y también es llamado Ardhanari o masculino femenino. Y también es llamado Adonai. Esto es lo que debe ser profundamente establecido en nosotros. Estas son las dos primarias dimensiones. Una es la conciencia y otra es la existencia. La existencia por sí misma eso es todo, es eternidad. La conciencia surge de la existencia y con el ayuda de la existencia, la conciencia se detalla en voluntad, conocimiento y actividad. Y después de esto, causa la creación. Si nos tomamos a nosotros mismos como ejemplos, vamos a comprender mejor. Cuando, por ejemplo, estamos durmiendo profundamente, cuando dormimos profundamente, estamos existiendo, pero no tenemos conciencia de ello, sino que es por inferencia que en tanto nos levantamos, nos despertamos a la mañana,
Es por inferencia que sabemos que existíamos durante las horas del sueño. ¿Cómo es que existíamos? No sabemos. No sabemos cómo existimos. La existencia por sí misma no puede ser experimentada porque no existe una segunda cosa que experimentar. Para experimentar algo debe haber algo más. Cuando no hay nada más excepto la existencia, no hay nadie que la pueda observar. De ese estado existe el despertar. A la mañana, cuando nos despertamos, el mismo hecho de despertarnos está basado en esta conciencia. La conciencia surge de la existencia. Con esto llegamos a saber, por eso llegamos a saber que estamos existiendo. Esta existencia y conciencia debemos idear constantemente sobre ellas. Es la ideación básica de la que habla los Vedas. La existencia y la conciencia es lo que llamamos el Dios masculino femenino. Y esto es así, Jehová, como lo llaman Madame Blavatsky. De acuerdo a la doctrina secreta, Jehová es la palabra hablada. Yakvaha es lo masculino y lo femenino de acuerdo a HPB. Nuestro Dios es un Dios masculino-femenino. Este estado es la base para toda la creación. Esta es la base para nuestra vida, para nuestra creación, para nuestra actividad. Temprano a la mañana, en tanto que nos despertamos, ya somos dos, porque tenemos a la conciencia y a la existencia, y la conciencia es como el equipo electrónico. Él es como un electrón que se mantiene moviéndose. Toda la actividad es como vista como una actividad electrónica, porque habiéndonos despertado de la existencia, continúa creando distintos estados, ya desde el principio. El uno se divide en dos y el dos en otros múltiplos. De la misma forma, la conciencia desarrolla un triple. Y este triple, tomado como base, con esto nos lanzamos a la acción con ayuda de los 5 sentidos, de los 5 órganos sensorios, ayudados por las 5 pulsaciones y las 5 sensaciones. Así que la creación secundaria es la creación quíntuple. La creación primaria es la creación triple, para la cual la base es el 2. Estos dos no es debido a la conciencia que estamos y en la existencia. De eso no nos acordamos. Debemos estar agradecidos por la conciencia en nosotros, en la que se basa toda la actividad que desarrollamos. Si no nos despertamos a la mañana, no hay actividad.
el que toma la conciencia de fondo. Tomamos la conciencia de fondo como algo garantizado. Desde allí nos despertamos para hacer algo y después tenemos el conocimiento para realizarlo y después la acción. Esta actividad triple la conocemos. Esta actividad triple es conocida por nosotros, pero la base para esta actividad triple es la conciencia pura, la que no es generalmente percibida. No entra esto en nuestros pensamientos, solamente sabemos, conocemos la voluntad, el conocimiento y la acción, e incluso esta voluntad se degenera en deseo y el conocimiento se transforma en ignorancia, y la actividad se transforma en una actividad ignorante. En tanto que nos despertamos a la mañana, ya surge al mismo momento un impulso. Es el aspecto voluntad en un diferente estado de cualidad. Desde el punto de nuestro impulso, cuando nos despertamos, debemos estar agradecidos a la conciencia por habernos permitido despertarnos. Esto es lo que dicen los Vedas. Debemos estar agradecidos a la palabra que nos hizo darnos cuenta de que existimos. El yo soy nos llega solamente cuando nos despertamos. El yo soy es nuestra condición. Solo cuando nos despertamos. ¿Quién causó que nos hayamos despertado? ¿Quién causó este despertar? Se va hacia el trasfondo. ¿De dónde surgió esta conciencia de la existencia? Entonces, si nos relacionamos particularmente con esto, entonces sabremos esta dimensión oculta relativa a nosotros. Solamente cuando nos relacionamos particularmente con esto, estas dimensiones son percibidas por nosotros, porque si no las tomamos por garantizadas. Y una vez que estamos ocupados en nuestra actividad, porque recibimos un impulso, queremos llevar a cabo este impulso y nos desviamos. Así que el triángulo nos es familiar, pero la base para el triángulo está detrás, como el 2. Es por eso que ellos están allí, pero no están allí. Es eso lo que dicen los Vedas. Están ahí, pero no están allí para nuestra percepción, al menos que hagamos un esfuerzo. A menos que hagamos un esfuerzo, ellos no parecen ser. Pero esta es la base, el fundamento. Es por eso que son llamados los seres no verdad. Una no doble negación es la que usamos para explicarlos. ¿Son dos? Depende de nosotros. Si estamos ocupados en nuestra actividad, no los recordamos. ¿No son verdad? Depende de nosotros. A veces parecen que están allí, otras veces parecen que no están allí, de acuerdo a nuestra orientación. Están allí, pero no son visibles. De la misma forma que tenemos los fundamentos de este edificio que no son visibles, el edificio es lo visible o es visible. El edificio es visible, pero la parte oculta de él son sus fundamentos. Es por eso que para toda la creación tenemos los fundamentos, que es llamado el Dios masculino y femenino. En todas las teologías tenemos este principio de masculino y femenino con el cual debemos relacionarnos. De los dos, uno puede ser percibido, la conciencia puede ser percibida,
Pero la base de la conciencia no podemos percibirla, solo podemos imaginárnosla. La base de la conciencia no puede ser vista. Cuando la alcanzamos, nos fundimos en ella y no estamos allí para poder experimentarla. Es por eso que de los dos, uno es totalmente imperceptible, pero está allí y sin él no puede suceder nada. Decimos que existimos y estamos muy convencidos y somos muy convincentes diciendo que existimos. Pero ¿cuál es ese estado de existencia? ¿Cómo existimos cuando dormimos? Es un estado imperceptible del que podemos idear para poder sumergirnos en él. Es solo una ideación. Cuando llegamos al estado de conciencia pura, podemos decir yo soy. Este yo soy emerge de aquello. Cada uno de nosotros dice yo soy. El yo soy es algo que emergió de aquello. El yo soy es la base de todas las actividades subsecuentes. El yo soy es un estado ya secundario y no el primario. El yo soy ya es un estado secundario, no primario. El estado primario es la existencia. Y es eterno. El estado secundario es también eterno en el sentido de que a veces se expresa y a veces está absorto dentro de la existencia, pero está allí. Las personas dicen, cuando no saben, que la conciencia no es eterna. La madre no es eterna. El padre sí que lo es. La verdad es que es 2 en 1 en el estado primario y es 1 como 2 en el estado secundario. 1 como 2 en el estado secundario. En el estado original es 2 en 1, es decir, que está dentro de aquello. Yo soy está dentro de aquello. Desde aquello, este yo soy que existe en aquello surge. Esto es lo que se nos da como un círculo con un punto en el centro. Se nos da como símbolo. El círculo con un punto en el centro significa aquello yo soy. A menos que exista un centro, no hay circunferencia. A menos que exista un centro, no hay circunferencia. Lo que llamamos centro en sí mismo es una circunferencia. Si hacemos un punto, dentro del punto hay ya una circunferencia. Entonces, el centro y la circunferencia son una emergencia simultánea, algo que surgen simultáneamente. Antes de que se forme el centro, existe el estado indefinible. Cuando surge la conciencia, la existencia existe allí como el trasfondo para la conciencia. Por lo tanto, desde los tiempos más antiguos se nos dice que nos relacionemos con aquello yo soy. Solo el yo soy es un estado secundario. Aquello yo soy significa que el estado secundario está en conexión con el estado primario. En el estado secundario por sí mismo no puede tener existencia. La conciencia no tiene existencia independiente. Es una proyección de la existencia. Esto debemos saberlo.
Es por eso que en las escrituras orientales se dice que la conciencia está en el corazón de la existencia y surge. Cuando surge, ¿qué es lo que sucede? Que la existencia se va hacia el trasfondo. Entonces, teniendo a la conciencia adelante, se desarrolla todo el drama de la vida, todo el drama de la creación. Antes de esto, no había nada. Trinidad. Cuando surge esta emergencia, surge también el tiempo. Cuando existe la conciencia, al mismo tiempo surge el tiempo. Antes no existía. En la eternidad no existe el tiempo. Está más allá del tiempo. La eternidad o el estado puro está más allá del tiempo. Está más allá de la conciencia. Está más allá de cualquier cosa que podamos concebir. La conciencia emerge de la existencia, esa es su naturaleza. Es su naturaleza que, partiendo de la existencia pura, periódicamente haya despertares. Y cuando surge ese despertar, existe simultáneamente el tiempo. Esto ocurre debido al impulso que surge desde dentro. Incluso antes de que estemos conscientes de nuestro estado de haber despertado, un impulso surge de la existencia y entonces se produce el despertar. Y este despertar nos permite saber que estamos existiendo. Estos son las formas fundamentales: la existencia, el impulso, la conciencia y el tiempo. La conciencia y el tiempo surgen en el mismo momento. Por lo tanto, contemplar sobre este estado original nos permite deslocalizarnos de la desesperanzada situación de localización en la que nos encontramos. Estamos localizados en un lugar, en un tiempo, en una situación. Estamos totalmente localizados. Nos localizamos en un pensamiento, en una acción, en un lugar, y sucesivamente en todos los 7 planos de existencia estamos localizados. Y en última instancia llegamos a la punta del Muladhara, que es llamada la punta del rabo de la serpiente. Ese es el Muladhara. Si somos capaces de recordar esto diariamente, desde el Sahasrara, allí está la base. Todo se construye desde allí hasta los pies. Esto lo sabemos porque sabemos cómo es cuando es el Osha, desde que estamos en el vientre de la madre, y cómo se desarrolla desde la cabeza, la columna cerebro-espinal. Vamos adquiriendo forma y nuestra conciencia va descendiendo hasta la base y después se construye toda la estructura. Y nosotros permanecemos en el Muladhara. Generalmente estamos todos en el Muladhara, que es como estar en la parte más profunda, en la base de la columna. Habiendo caído a este punto profundo, tenemos esto está simbolizado en la historia, diciendo que Upamanyu, el estudiante, se cayó en un pozo. Él se cayó en un pozo y nos da lástima, ¿no es cierto?, que se hubiera caído en un pozo, pero la verdad es que todos estamos en ese pozo. Todos hemos caído en ese pozo. Es una historia que fue
que está relacionado con los seres humanos como tal. Todos los seres humanos, habiendo entrado en el vientre materno, habiendo construido un cuerpo de 7 tejidos o 7 capas de 7 planos de existencia, desde el Sahasrara al Muladhara, residimos en el Muladhara de forma invertida. Y la luz que está arriba en el Sahasrara ya no está, y por eso es que se nos llama ciegos. Estamos ciegos por la simple razón de que hemos perdido la luz primordial, que es la base de nuestra existencia, la base de todas nuestras actividades. Yo les doy otro ejemplo. Si vemos una pantalla plateada, la pantalla de un cine, por ejemplo, ella es periódicamente iluminada, no está siempre iluminada. Cuando la pantalla es iluminada, sabemos entonces que se va a proyectar el film. Pero si no está iluminada, la pantalla no nos muestra nada. Antes de que sea iluminada, la pantalla donde estaba la conciencia está en la existencia, como he dicho. Así que periódicamente la pantalla se ilumina y periódicamente nosotros también somos iluminados por la conciencia. Una vez que la conciencia sucede, existen acciones sucesivas que suceden con esa conciencia. Cuando nos despertamos a la mañana, debemos saber que nos despertamos como conciencia pura. Conciencia pura que emergió de la existencia. Con eso, ¿qué es lo que somos? Todos nosotros somos unidades de existencia y nos despertamos a la mañana. Y eso mismo es una construcción errónea de la frase. Nosotros no nos despertamos a la mañana, sino que somos despertados. Somos despertados a la mañana y por lo tanto sabemos que estamos en estado de despiertos y que existimos. Así que, ¿a quién debemos estarle agradecidos cuando nos despertamos? ¿A quién debemos estar agradecidos por habernos despertado? A la conciencia que nos ha despertado. Si esa conciencia no nos despierta, ni siquiera podemos saber que yo soy, que somos. Así que, ¿con quién debemos relacionarnos cuando nos despertamos? Con cualquier ser en toda la creación debe primero estar agradecido a la conciencia que nos despierta y que les permite saber que han despertado, y segundo, debemos estar agradecidos a la base de esta conciencia que es la existencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos esto en las religiones, nos relacionamos con algunos símbolos, con formas subsidiarias, con nombres subsidiarios, con colores, con sonidos. Todos no estaban antes. ¿Qué es lo que había antes de que despertáramos? Lo masculino, femenino, la existencia y la conciencia. Sin ellos, nada puede suceder. Nada puede suceder. Es la base fundamental para la creación. Lo más fundamental. Sobre esto puede existir la Trinidad, el plano cósmico, el solar, el planetario, en tanto y tanto detalle.
Nosotros estamos más con los detalles subsiguientes que están esparcidos como en trozos, pero no estamos con el mismísimo fundamento. Los Ashwins representan aquellos fundamentos fundamentales. Es por eso que a Upamanyu le sugirió su maestro inicialmente inició al estudiante en este principio de la fundación. Ayer no les conté esto. Narré una parte de la historia. Es nuestra misma historia que debemos relacionarnos con el mismo fundamento de nuestro ser. El fundamento de nuestro ser son la existencia y la conciencia. La conciencia puede que funcione diferentemente con diferentes personas. Funciona de forma diferente con diferentes personas, la conciencia, pero tenemos el principio de la conciencia. Es la dimensión de la madre de acuerdo. ¿Para qué utilizamos tantas y tantas palabras? La llamamos madre. Mejor llamémosla madre. Puede funcionar en 7 pasos diferentes. Cada uno puede estar en distinto estado de conciencia. Cada uno puede estar en un estado diferente de conciencia, pero no existe algo así como diferentes estados de existencia. La existencia es solo una. La existencia es común a todos. La existencia es común a todos. Un hombre de conocimiento existe, un ignorante existe. Esto es común en ambos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el estado de conciencia. El estado de conciencia, una piedra existe, la planta existe. El animal existe. El pájaro existe. El insecto existe. El ser humano existe. Los devas planetarios existen. El deva solar existe. El deva cósmico existe. Por lo tanto, ¿dónde está la hermandad de los seres? Existe una plataforma común con todos los seres que existen. Es allí donde encontramos la hermandad. Pero existen los más experimentados, los más antiguos y los más jóvenes, de acuerdo a su estado de conciencia. De acuerdo a su estado de conciencia, existen seniors o existen juniors, aquellos que existen en los 7 planos. Son los más antiguos entre los seres. Aquellos que están en el 6º plano, residen en el 6º plano. El 7º plano llamado Satya, es decir, que están con la verdad. El 6º plano es llamado Tapas, es decir, que son aquellos que están en contemplación de la verdad. El 5º estado es llamado Mahat, donde tenemos que están con los que están arriba, con las bases y con los que están también en la creación. Eso es Mahat. Eso es... ellos están con lo visible y con lo invisible. Después tenemos... El primero está corrigiendo. El primero es Satya, el segundo es Tapa, en los que contempla. Los terceros son los seres que pueden relacionarse con los de arriba y con los de abajo, en las 2 direcciones. El cuarto es Mahat, que es el medio. El 5º son los humanos. El 6º son los animales y los 7º son las plantas. Y la gradación
de toda la creación de acuerdo al grado de conciencia. Entonces lo que tratamos de hacer en el discipulado es permanecer en el estado de conciencia en el que nos relacionamos con todo plano de conciencia a voluntad. Podemos estar en el Sahasrara, en el Ajna o en la garganta. Podemos estar en el corazón, en el plexo solar. Podemos estar en el sacro o en la base. Y podemos también estar más allá. Podemos estar cada vez en una residencia distinta, en un estado de conciencia distinto. Es por eso que los estados de conciencia son muchos, para los cuales la existencia es la base. Los estados de conciencia son muchos, por lo que la conciencia es la base. Existe un solo estado de existencia. La existencia es común a todos. Si hacemos un punto y varios círculos alrededor de este, uno después del otro, el más cercano al centro, se dice, llamémoslo tapas. El punto es satya, es el plano de la verdad. El sexto estado es los que contemplas y el quinto estado es el de aquellos que se pueden relacionar en ambas direcciones. El cuarto estado es el estado donde tenemos la magia de la visibilidad e invisibilidad de la creación, y así tenemos 7 círculos, un centro con 6 círculos alrededor, un punto con 6 círculos, y estos círculos, si los hacemos sobre un papel o una pizarra, entre el centro hasta el círculo más lejano existe una distancia. ¿No es así? De 1 a 6 encontramos la distancia. De 1 a 5 la distancia es menor, de 1 a 4, a 3, a 2 y 1. Y después tenemos el trasfondo. Pero todas las circunferencias que trazamos alrededor del centro están todas en la misma proximidad al centro en relación con el trasfondo. ¿Comprendemos esto? Tomamos un papel y hacemos círculos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entre el centro y los círculos, ¿cuál está más cercano al papel? Todos están igualmente a la misma distancia del papel. El papel es la existencia y el centro y las circunferencias son como los estados de conciencia. Es decir, en existencia somos todos los mismos. La piedra, la planta, el animal, el hombre, el pájaro, el insecto, las categorías de devas. Como existencia somos todos uno. Y es allí donde somos iguales. Y no digamos que todos somos iguales. La conciencia. Fíjate que creo que se me apagó o se acabó la pila. No, está grabando. Bueno, sorry. Cuando esta dimensión es recordada diariamente, debemos tener tiempo para poder hacer esta clase de ideaciones. Si no hacemos esta ideación, permanecemos sin conocimiento. Vivimos en estados subsecuentes de conciencia.
Es por eso que dice la Escritura, no ideemos acerca de las cosas. Si no lo hacemos, permanecemos siendo unos idiotas. Hay ideadores y hay idiotas. Entre los ideadores hay una gradación. Hay una gradación de idiotas. ¿Quién es el mejor de todos los idiotas? Esta distinción, como todos nos podemos relacionar con la conciencia, los Ashwins, el Shuktam relativo a los Ashwins nos dice que nos relacionemos diariamente con ellos. Es por eso que antes de hablar de la primer dimensión de ellas, de este Shuktam, tengo que hacer esta explicación, porque si no, no significa mucho. Y dice, el primer término que se utiliza en el Shuktam, en este Shuktam hay 11 dimensiones. Después hay 11 himnos. Así que tenemos un viaje largo todavía por hacer en este seminario. 11 dimensiones en este himno, en una esloka. La primera cosa es Prapurvaram. Les voy a dar el texto. Hoy no pude porque la persona que a mí me ayuda, planeé hacer con él todos los días, darles el texto relativo de aquello a lo que hablamos, con sus palabras y con el significado simple, de forma tal que lo tengan en la mano cuando yo estoy hablando. Si no, tendría que tener una pizarra. E incluso si lo escribo en la pizarra, las personas que están lejos no van a poder leerlo. Por lo tanto, pensé que les voy a dar diariamente un papelito con el himno. Y con respecto a cada palabra que es utilizada en el himno, la explicaré. Ese será el proceso. Así que Prapurvagau es la primera palabra. Prapurva. Todos somos apurva. Purva significa lo primero. Antes del primero. Antes del primero es apurva. Nunca antes lo dijimos. Prapurva significa especialmente antes. Antes de cualquier cosa en la creación, esto es lo que está. Cuando la creación está funcionando, cuando la creación está presente, lo primigenio de todos son estos dos, la existencia y la conciencia. La existencia y la conciencia son la cosa más antigua que debe ser recordada. Después proviene todo lo demás, el primer logos, el segundo logos, las trinidades, el tiempo, los ciclos de tiempos, el sonido, los colores, todo viene después. Es un estado donde no existía todavía el sonido como tal. Es un estado donde hay luz como existe ahora. Si leemos el proemio de la doctrina secreta, Madame Blavatsky concibe excelentemente el lenguaje para describir este estado, que es lo más fundamental de todo. De todas las teosofías o filosofías relativas a las teosofías, teologías, a las teosofías. Sobre esto debemos contemplar a la mañana. Es por eso que dice así, Gau significa, cuando nos referimos a dos personas en sánscrito, se utiliza el sonido au. Existe una tradición de cantar el
Om como aum, au, au. Estos están allí antes de que cualquier otra cosa llegara a la existencia. Esto es lo que explica la primera palabra. En el este, purva también significa este. Purva también significa este. En la noche, cuando la noche se transforma en día, ¿dónde está el punto donde vemos la luz emerger? ¿Dónde está el punto? Esto es lo que llamamos el este, es decir, purva, es decir, el principio. Este es el principio del día. De la misma forma, para el principio de la creación también existe un surgimiento de la luz. Existe la emergencia, el surgimiento de la luz, y es por eso que se llama prapurva. Purva es lo que conocemos como este, prapurva significa es el este para toda la creación. ¿Desde dónde surge la luz? ¿De dónde surge la luz? Así que debemos pensar en el sol, de quien obtenemos la luz, de quién le llega la luz al sol. Decimos del sol central. Y para el sol central, del sol cósmico, y de quién la recibe el sol cósmico, decimos de la luz primordial o de Aditi. Este Aditi surge del trasfondo. Así que cuando pensamos en el estado fundamental y primero de la conciencia en nosotros y en su base como la existencia, pensamos en aquel que está más allá del este, más allá de cualquier cosa que haya surgido, porque lo que surge basándose en el dos. Por lo tanto, debemos contemplar en esto diariamente. Para esto, la práctica es antes del amanecer, que contemplemos en el momento del amanecer. Esto se explica en el himno. Antes de que los rayos del sol aparezcan, si contemplamos cómo la oscuridad se transforma en luz, ¿cómo?